En este vídeo vamos a ver cómo se calculan derivadas. La orden fundamental para calcular derivadas es div, con dos f's, de diferencial en inglés. Aquí escribimos la expresión que queremos derivar, por ejemplo 4x al cubo menos 35x al cuadrado, y al ejecutarlo nos da la derivada. Vamos a hacer ahora lo mismo con esta función, que es la misma pero con otra letra. Escribimos 4y al cubo menos 35y al cuadrado. Y sin embargo ahora nos da 0. Ello es porque xk supone en principio que estamos derivando con respecto a la variable x, y aquí no hay ninguna x, por lo tanto la derivada es 0. Si queremos derivar con respecto a otra letra se lo debemos indicar, y se lo ponemos después de una coma. Ahora hacemos la derivada y ya nos da de manera correcta. Hay otra forma de hacer derivadas que es mucho más próximo a lo que se suele hacer en matemáticas, que es definir una función f de x, dos puntos igual como 4x al cubo menos 35x al cuadrado. Si escribimos f de x, pues tenemos la función que hemos hecho. Sin embargo, ahora si escribimos f' de x, como se escribe en matemáticas, tenemos la primera derivada. Si escribimos f con dos primas, tenemos la segunda derivada. Ahora vamos a derivar una expresión que tiene varios parámetros. Para ello utilizamos div, escribimos la expresión por x al cuadrado más b por x más c. Y le tenemos que decir que lo derivamos con respecto a la letra x. Aquí tenemos la derivada. Y ahora vamos a ver cómo se hacen derivadas de diverso orden. Vamos a calcular una derivada quinta. Bueno, pues la manera más normal de hacerlo sería esta. Escribimos la expresión 12x y ahora vamos escribiendo todas las derivadas que queremos hacer. La primera derivada con respecto a x, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Y tenemos esta expresión. Sin embargo, xk nos provee de un método simplificado de hacer esto. Escribimos lo mismo y ponemos la variable y después el signo de dólar y decimos que lo queremos derivar 5 veces con respecto a x. Y obtenemos exactamente lo mismo. Ahora vamos a hacer una derivada parcial de este tipo y se hace con la misma expresión. Div, escribimos x más y, lo elevamos al cubo, lo multiplicamos por z al cuadrado. Y lo vamos a derivar con respecto a x y después con respecto a y. Aquí tenemos la expresión. Y vamos a comprobar en este caso la propiedad o el teorema de Svarts, que dice que bajo condiciones muy generales da lo mismo cambiar el orden de las variables al derivar, en derivadas parciales. Lo hacemos y vemos que nada cambia. Y ahora vamos a aplicar las derivadas a calcular los posibles extremos y los puntos de inflexión de esta función. Pues vamos a definirla otra vez, la vamos a volver a llamar f de x, sobreescribimos la anterior, al cubo, menos 2x, más 7. Para hallar los extremos debemos hacer la primera derivada, aquí la tenemos, y vamos a resolver esa derivada igual a 0. f' de x igual a 0. Bueno, pues estos son los posibles puntos extremos. Pueden ser máximos, mínimos o tal vez nada. Para hallar los puntos de inflexión, pues debemos igualar a 0 la segunda derivada, que en este caso es muy sencillo, y nos da que la solución es 0, donde puede haber un punto de inflexión. Y ahora vamos a calcular una recta tangente a una función. Para ello vamos a definir otra vez la función f de x, coseno de x medios. Y para calcular la recta tangente debemos hacer lo siguiente, escribir y menos el valor de la función en el punto. Si lo queremos calcular en el punto pi, escribimos f de pi, igual a la derivada en ese punto, f' en el punto pi, y todo ello tendrá que estar multiplicado por x menos el punto.
Aquí tenemos la ecuación de la recta tangente. Y por último vamos a calcular polinomios de Taylor, con la orden Taylor que tiene varios argumentos. Primero escribimos coseno de x, después escribimos el punto donde le queremos calcular el desarrollo, x igual a 0, y posteriormente el orden que queremos, polinomio de Taylor de orden 8. Lo ejecutamos y aquí nos da el orden hasta el que llegamos. Podemos variarlo y si queremos también podemos cambiar el punto donde lo estamos calculando.